económica, pues no te la tienes que estudiar y además te quita, porque es un coñazo, diríamos, ¿no? Entonces, al final, Bolonia lo que hace es reducir el tiempo para que esté la gente más preparada para entrar en el mercado laboral, en principio, en el menor tiempo de espacio posible. Al final, las que salen perdiendo son las asignaturas como historia del pensamiento, sociología, psicología, etc. Y te quedas solo con las únicamente especializadas y en cuestiones concretas. Así que, por supuesto, no existe economía moral. Si existe, es con alguna asignatura de libre configuración en alguna facultad abandonada, pero no tiene ninguna trascendencia. Y ese es un problema importante. Finalmente, yo no he hablado de revolución, quizá por cuestiones de marketing, pero realmente... ¿Cómo? Bueno, porque es una cuestión de marketing, no es que no la lleven en el corazón. O sea, no hay instancias superiores, ¿no? Pero realmente es una cuestión de marketing, se adapta uno al público y no sabe cómo... Realmente es una cuestión de si el contenido está ahí, luego cómo le llamas al término quizás no es tan interesante. Y algunas palabras tienen determinadas connotaciones que en principio podrían resultar un rechazo para determinado público. Entonces, como uno nunca sabe, mientras diga lo mismo, puedes decirlo después en una pregunta. Bien, empiezo por lo de la revolución. Yo he contado muchas veces, probablemente alguna aquí en Granada, que hace un par de años me invitaron a una mesa redonda en Madrid que compartí con una mujer que, por lo que creía entender, era una de las estrellas en ascenso de Televisión Española, sometida, dicho sea de paso, a los dardos críticos del Partido Popular, que entendía que era una izquierdista redomada. El caso es que en el debate, en un momento determinado, yo me quejé de que en esos programas matinales de televisión, en los diferentes canales por los que en los 2 años anteriores habían pasado centenares de políticos, de sindicalistas, de economistas, nadie se hubiera asomado ni de lejos a la perspectiva de cuestionar las presuntas virtudes del crecimiento económico. Nadie hubiese tenido la posibilidad de explicar qué era esto del crecimiento. El caso es que esta chica reaccionó rápidamente y se comprometió a garantizar que ese vacío desapareciese en el caso de su canal de Televisión Española. Vaya por delante que no volvimos a saber nada más de ella. Recuerdo perfectamente qué fue lo que me dijo cuando nos despedíamos. Me dijo: oye, Carlos, ¿y esto del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria? Y como podéis intuir, yo me quedé un poco perplejo sin saber qué responder, entre otras razones por una. Tenía al alcance de la mano 2 respuestas perfectamente legítimas, pero completamente diferentes. La primera hubiera consistido en decir: pues mira, sí. La verdad es que si estamos reivindicando la primacía de la vida social, la autogestión y la democracia directa, habida cuenta de las reglas del juego imperantes de nuestras sociedades, ese es un proyecto revolucionario. Pero tenía al alcance de la mano otra respuesta diferente, hubiera consistido en decir: pues mira, no. Este es un proyecto que nace en la cabeza de personas muy tranquilas que están cada vez más honestamente preocupadas por el derrotero de la especie humana, por lo que estamos haciendo con el planeta y con las demás especies que nos acompañan en el planeta Tierra. Y que en ese sentido reclamamos para nosotros la condición de conservadores, otorgándole a esta palabra, claro, un significado distinto que el que corresponde a nuestros conservadores oficiales, que bien sabéis, niegan la existencia del cambio climático, invocando el testimonio de su primo de Sevilla, hablo del señor Rajoy. Bueno, lo de la revolución. La palabra revolución suscita interpretaciones muy dispares. Alguien interpretará que remite a una transformación radical. Hay quien leerá que remite a una transformación violenta, y hay quien reivindicará una transformación radical y violenta. En el estadio actual yo me contentaría con una extensión de un masivo movimiento de desobediencia civil frente a la lógica del capitalismo. Y me preocupa poco si eso merece la pena describirlo como una revolución o no. Pero es importante, porque yo soy estudiante, yo soy un currante, y la masa de la gente que está sufriendo esto no les entiende si hablan así. ¿Y tú crees que me entienden si reivindico la revolución? La revolución la entiende todo. Bueno, la entienden, pero a lo mejor les produce, como ha dicho Alberto... Pero ese es nuestro problema, que los dirigentes creen que la palabra revolución y lo que ello conlleva es, en cuestión de marketing,
inapropiado. Ese es el problema. Bueno, vamos a ver. Si las no lo empujan, digamos que los de abajo no vamos a salir. Alberto se ha quejado de la desaparición de la palabra capitalismo. Cuando uno menciona 30 veces la palabra capitalismo, hay alguien que dice, pero no has hablado de la revolución. Bueno, pues sí, perdóname, pero ya a estas alturas, estas cosas... ¿La revolución qué es? ¿La toma del poder y el Palacio de Invierno? Ah, pues yo no. Entonces, bueno, entonces voy a por la segunda que tiene que ver con eso. Mi tradición, y no lo he ocultado nunca, es libertaria. Y la tradición libertaria bebe de una fuente de lectura de la realidad singular, que la distingue de la tradición leninista y de la tradición socialdemócrata. La tradición leninista y la socialdemócrata nos dicen que tenemos que empezar a modificar las cosas una vez que alcancemos el poder. Los unos a través de una revolución, los otros a través de las urnas. La tradición libertaria no bebe de esa idea. Dice, tenemos que empezar a modificar las cosas aquí y ahora, desde la base de la sociedad, desde la autogestión y la democracia directa. La CNT, antes de 1936, en condiciones infames, intentó forjar un proyecto de autonomía que se trenzaba en torno a talleres, ateneos, sindicatos, granjas, que pretendían construir el nuevo mundo que esas gentes querían tener no solo dentro de la cabeza, sino fuera. Ese es un proyecto como el de Enric Duran, y me parece que se sitúa de lleno no solo en la tradición libertaria, en la tradición del decrecimiento y en la contestación activa del capitalismo hoy. Hay un trecho de una canción de un cantautor portugués, Sergio Godinho, que lo dice con mucha claridad. Sentado en espera de la revolución, la silla no es mía, es del patrón. Y ojo con esto, porque es una apuesta arriesgada ponerlo todo al servicio de esa revolución que llegará. Tercera observación. No soy en modo alguno un experto en esto del cenit del petróleo. La impresión general es que se ha producido ya. Probablemente se produjo en el año 2010. Es interesante comprobar cómo el discurso oficial de los economistas prescinde por completo de esta cuestión del agotamiento y del encarecimiento de las materias primas energéticas. Esta discusión prometeica sobre las pensiones que hemos mal mantenido a lo largo del último año se ve indeleblemente marcada por el cenit del petróleo. Pero ¿cómo podemos concebir las cosas sin partir de la certeza de que la mayoría de las materias primas energéticas que utilizamos van a ver cómo se multiplican sus precios en los años venideros? Esto sitúa muchas reflexiones literalmente en el vacío. Lo que acabo de decir me trae a la memoria algo que a mi entender es un fiel retrato del tiempo en el que estamos. Se produce el accidente en la central nuclear de Fukushima. Y es verdad que algunos de los dirigentes políticos occidentales llegan a la conclusión de que hay que acelerar el proceso de cierre de las centrales nucleares. Pero ojo, eso no conduce a una reconsideración radical de lo que son nuestras sociedades. Conduce antes bien a la idea de que hay que buscar imperiosamente nuevas fuentes de energía que permitan garantizar la preservación del despilfarro que caracteriza nuestras sociedades. Parece como si no aprendiésemos nada. Cuarta y última observación. ¿Cómo sería la organización social en una sociedad decrecentista? Hace unos meses coordiné un libro colectivo que se tituló Decrecimientos, lo que tiene que cambiar en nuestra vida cotidiana. Y el libro nacía de la certeza de que hoy disponemos de una teoría general, razonablemente atractiva del decrecimiento, pero nos falta una concreción de esa teoría en ámbitos precisos. ¿Qué implica el decrecimiento en la sanidad, en la educación, en el caso de las mujeres, en el ocio, en relación con los países del sur, en el mundo sindical? Debo confesaros que el libro es un libro moderadamente fallido, porque nuestra capacidad de bucear en serio en esa perspectiva está bastante reducida. En cualquier caso, yo antes, recordarás que formulé un conjunto de principios y valores que a mi entender deberían cimentar esa sociedad: la primacía de la vida social, el ocio creativo, el reparto del trabajo, la renta básica de ciudadanía, la reducción del tamaño de muchas de las infraestructuras, la primacía de lo local. Creo que por ahí irían los tiros. Me interesa ahora subrayar, sin embargo, dos ideas adicionales. Una,
relativa a una discusión que se ha planteado aquí incipientemente y que es legítima. Se le ha planteado a Alberto en relación con las medidas que plantean determinados economistas alternativos, pero se plantea también en relación con el decrecimiento. Hay quien dice, bueno, pero es imaginable que un país, una ciudad o una comunidad autónoma empiece a decrecer al margen de los demás. Bueno, responderé que la discusión nos pilla muy lejos. Cuando apenas hemos avanzado nada, discutir sobre eso es un poco música celestial. Pero ojo, porque cuando se analizan estas cuestiones, mi impresión es que el discurso es de origen hiperpesimista. La impresión general viene a decir, si un país aplica un programa de decrecimiento, los demás actuarán a saco contra él. ¿Y por qué dejamos cerrada la puerta de que sucediese lo contrario? De que decidiesen precisamente imitar lo que está haciendo ese país. Tan posible es una cosa como la otra. ¿Cuál es la idea adicional que quería agregar? Cuando se habla de decrecimiento, inmediatamente pensamos en movimientos sociales hipercríticos, revolucionarios, en activistas, militantes, hiperlúcidos. Bueno, está bien que lo hagamos así, pero no olvidemos que incipientemente se registra un fenómeno interesante, el de muchas gentes que en modo alguno están vinculadas con esos movimientos sociales y que, sin embargo, en su vida cotidiana llegan a consecuencias similares a las nuestras, a conclusiones similares a las nuestras. Pongo siempre dos ejemplos de esto. Primero, hay un libro de un profesor australiano llamado Clark Hamilton, se titula El fetiche del crecimiento. Y en un momento determinado se hace eco de un estudio realizado por la Unión Europea en el mundo escandinavo. Admitamos que la posibilidad de generalizar los datos es reducida habida cuenta de los niveles de cobertura social que, sabéis, son mucho más amplios en el mundo escandinavo que entre nosotros. Ese estudio se refiere, sin embargo, a una figura que conocemos, la de una persona de edad que pierde su puesto de trabajo y se topa con enormes problemas para encontrar otro nuevo, con la zozobra psicológica consiguiente. Y ese estudio concluye que en países como Noruega, Suecia y Finlandia empieza a menudear la figura de esta persona que descubre que con un subsidio público que equivale probablemente a una quinta o una sexta parte del salario que antes obtenía inmerso en la lógica del modo de vida esclavo, reduciendo significativamente sus niveles de consumo, que lo puede hacer, es infinitamente más feliz de lo que era antes. Voy a por el segundo ejemplo. He contado muchas veces que todos los años recibo en Madrid una llamada de un grupo de señoras muy mayores. La media de edad debe ser de unos 80 años, para que dé una conferencia. Y hace un par de años me preguntaron de qué quería hablar y yo respondí que quería hablar del decrecimiento. El caso es que el día previsto para la charla yo no tuve tiempo de prepararla. Prepararla aquí significa sentarse delante de un papel y pensar un momento quién te va a escuchar, reorientar los ejemplos, las anécdotas. Con lo que en sustancia conté lo que cuento siempre. Y lo hice con ciertas cautelas. Exageremos un poco pensando que me iban a linchar. No fue así. Yo creo que en la cabeza de estas personas, claramente situadas en la lógica de la sociedad de consumo, había un espacio virgen que, convenientemente estimulado, producía sorpresas. Mi interpretación es que estas buenas señoras volvieron la mirada al decenio de 1950, una etapa por muchos conceptos muy dura de su vida, el franquismo más oscurantista y ultramontano. Y sin embargo el recuerdo que tenían de lo que antes llamé sobriedad voluntaria y sencillez era un recuerdo claramente agradable. Estoy hablando, para que me entendáis, de un momento en el que un jersey tenía que durar 10 años y en el que era literalmente impensable tirar a la basura un mendrugo de pan. Y subrayo eso que inmediatamente lo emplazamos en la lógica de la escasez y de la pobreza, y tenemos razones para hacerlo. Sin embargo, suscitaba en estas personas una lectura grata, algo que de nuevo me invita a subrayar que no estoy hablando ahora de activistas de los movimientos sociales, sino de gentes comunes que pueden llegar a conclusiones similares a las nuestras. Hago una última recomendación de lectura. Yo no sé si Alberto, o si tú conocéis este libro. Hace años compré un libro por el título. Era un libro sobre la profesión de economistas. El libro se titulaba ¿Tú que eres tan listo? Puntos suspensivos. Y el argumento central era, bueno, si los economistas son tan listos y saben tanto, ¿por qué no ganan permanentemente mucho dinero en la bolsa? Ojo, no nos cedemos con los economistas. Yo soy profesor de ciencia política, no por vocación, sino por azar. Y cuando yo empecé a estudiar ciencia política,